estamos aquí presentando un libro que pues yo vi crecer. A mí me lo fueron platicando conforme se iba construyendo. No son mis temas, aparentemente, pero cuando uno escucha hablar tanto y va viendo el proceso de construcción del libro, pues se va haciendo el tema. Entonces yo fui viendo cómo nacía el libro, cómo se construía, y es un libro que nos lleva a otra parte de la historia de la que casi nunca hablamos. Casi siempre que hablamos de historia hablamos de política, de guerra, de balazos, de presidentes, y esta historia nos habla de la vida de la gente, de qué hace la gente, cómo se divierte la gente cuando no está haciendo política, cuando no la reprimen. Es un libro sobre la vida nocturna en la Ciudad de México en los años 1940 y 1950. ¿Sí? Es decir, cómo se divertía entonces la gente y qué hacía, a dónde iba para divertirse. Y nos habla del baile, de la rumba, de las exóticas, de los prostíbulos, de los hoteles. Hay un mapa, el libro se llama El Mapa Rojo del Pecado, porque ustedes cuando lo compren descubrirán que hay un mapa. Por cierto, propaganda, deben comprarlo. Conseguimos libros a 220 pesos, cuando en librerías, como tiene muchas ilustraciones muy bonitas, está a 380. Entonces lo conseguimos a 220, cuesta un poco caro por las ilustraciones, pero las ilustraciones son maravillosas. Nos muestra cómo se contaba esa vida nocturna. Entonces, es un libro que en primer lugar nos habla de eso. ¿Por qué no debemos divertirnos? ¿Por qué no debemos salir a bailar? A tomar unos tragos con los amigos, ¿sí? A buscar una muchacha a la cual sacar a la pista, ¿sí? O a ir con las amigas a que un muchacho nos saque a la pista. ¿Sí? Esa es la primera parte de esta historia. La segunda parte de esta historia es cómo el gobierno y cómo las sociedades y los grupos conservadores se las ingenian para reprimir, matar esta vida nocturna, para generarnos miedo a esta vida nocturna, para que no queramos salir a bailar, porque el baile, la rumba, el ron, son de pecadores. ¿Y cómo nos van metiendo el miedo a ese baile? Y luego hay una siguiente parte. La siguiente parte es cómo a determinados grupos políticos les sirve ese miedo. Cómo determinados grupos utilizan el miedo, ¿sí? Para que no salgamos, para que vayamos, como decía la dictadura española en tiempos de Franco, de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, ¿sí? Para que el ron, la sensualidad y la sexualidad, que de las dos cosas se habla, no es lo mismo, aquí se habla de ambas, para que una mujer bailando en un cabaret sean considerados pecaminosos y malos. Y nos enseñan que eso es malo, pero como también detrás de eso hay un afán de control político, ¿sí? Un afán de control de la sociedad, un afán de que la sociedad se comporte como ciertos grupos políticos quieren que se comporte. Ese es el libro. Además, no estoy yo para decirlo, pero me consta, es un libro muy bien escrito. Se lee de manera muy sabrosa, no solo por la forma en que está escrito, sino también por las notas que tiene, que eso quiero comentarlo en una segunda intervención. Ahorita le paso la palabra a Gaby. Termino. El libro es, además, la tesis de doctorado de Gaby Pulido en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, convertida en libro, y para todos ustedes. Gaby. Bueno, pues muchísimas gracias. Es un honor para mí estar ahorita con ustedes aquí, y gracias a la Brigada una vez más por invitarme a hablar además de un tema que me fascina, que bueno, que lo fui construyendo a lo largo de 10 años. Les platico que es su presentación en sociedad, así que las Swing Sisters introdujeron perfectamente esta presentación, ya que tiene todo que ver con los espectáculos, con cómo fue la vida del espectáculo en los años 40 y 50 en esta ciudad, y la forma en la que se fue construyendo una propaganda, como decía Pedro, una propaganda para hacer parecer que esta vida nocturna
que esta vida estaba más bien asociada a los bajos fondos y al AMPA, etcétera. Es una construcción que uno va descubriendo a medida que se va metiendo a las fuentes, ¿no? Para mí fue muy gratificante porque, bueno, cuando empecé la investigación me estaba centrando sobre todo en dos personajes que son personajes que son con los que estamos muy familiarizados quienes vivimos en la Ciudad de México, ¿no? Los cabareteras y los pachucos. Forman parte de nuestro imaginario urbano, forman parte de este folclore urbano que le llamamos. Entonces empecé observando, bueno, estas representaciones en el imaginario cotidiano de la Ciudad de México y rastreando cómo es. Tengo un profesor que le llama, detrás de estos personajes, que son personajes ficticios o personajes inventados, hay que buscar lo que es la carnita de la historia, ¿no? De dónde vienen, cómo fue que se construyeron, cómo fue que la cabaretera de pronto se convierte en un personaje súper carismático para el cine mexicano y fue explotado en cantidad de películas que muchos de nosotros hemos visto. Aquí estoy viendo, bueno, gente que seguramente le tocó vivir incluso aquellos años en los que se empezaba a construir este imaginario. Y bueno, fue muy interesante descubrir cómo todos estos personajes tienen precisamente sus personajes que los retoman de la realidad, de esta realidad urbana, que era una realidad muy compleja, porque estamos hablando de los años 40, cuando se hablaba de la Ciudad de México como una ciudad que estaba entrando justo en el carril de la modernidad, y bueno, cómo ya México se estaba haciendo un país completamente moderno, y cómo todos estos personajes que son antihéroes o antiheroínas de la vida cotidiana urbana, los va uno encontrando más bien en las zonas marginales, cómo la misma modernidad los va expulsando hacia las zonas marginales de la ciudad, y cómo esto construye precisamente un mapa, que yo le llamo el mapa del pecado, aunque obviamente es una ironía, ¿no? Es un mapa que dibuja muy bien estos barrios, estas zonas marginales, que se van construyendo a medida que las políticas públicas van expulsando estos lugares de los lugares tradicionales de la vida nocturna, del ocio urbano, ¿no? Una cosa que me llama la atención, y bueno, siempre decimos los historiadores que somos un poco nuestros temas, ¿no? Hace 25 años, cuando yo empecé a estudiar la licenciatura, nosotros éramos muy asiduos, aquí con mi compadre presente, de visitar y de conocer lo que eran estos espacios de ocio urbano, ¿no? Las cantinas, los cabarets, estos viejos salones que todavía existían algunos en la zona centro, y bueno, también las cantinas que eran familiares, etcétera, ¿no? Entonces hacíamos nuestros recorridos desde entonces, y bueno, uno va viendo cómo va transformándose toda esa geografía urbana finalmente, ¿no? Cómo van respondiendo precisamente a estas propagandas que nosotros llamamos una propaganda del miedo. Ahora platicaba, ¿no? Acerca de la violencia en la ciudad, aquí con una compañera, amiga cubana, y cómo no corresponde mucho, es como un mito urbano, ¿no? O sea, cuánta gente nos han pasado cosas en la noche. Finalmente da miedo vivir en la noche aquí en la Ciudad de México, sobre todo en la zona centro, y esto responde también a una propaganda permanente que están haciendo, ¿no? Un poco la idea de este libro también es parte de este punto, del punto de cómo se van marginando las zonas de ocio, cómo a los salones de baile los van expulsando a los barrios marginales, a los salones de baile tradicionales, que eran, decimos en el libro, lugares donde se expresaba precisamente la vida democrática de la ciudad, porque igual podían estar bailando gente de todos los sectores sociales, obreros, estudiantes, maestros, gente, secretarias, trabajadores, etcétera, de todos los sectores se reunían en estos salones, como el Salón México, por ejemplo, ¿no? Y ahí convivían en ese breve momento. No todos iban a ponerse borrachos, no todos iban a armar desmanes, no todos iban a relacionarse con ampones, iban a bailar, se iban a divertir y se regresaban a la hora que podían ya tomar el tranvía o salir de la zona centro, se regresaban a sus lugares de trabajo o a sus casas, ¿no? Cómo esta vida finalmente se va transformando totalmente y se mantiene en el imaginario mexicano, en el imaginario capitalino mexicano, como una época de oro de la vida nocturna, así la llamaba Carlos Monsiváis, la época de oro de la vida nocturna en la capital mexicana, ¿no? Entonces, aparte de que dibuja nuestra ciudad, dibuja también estos cambios radicales que se vivieron y que en los años 60 adquieren otros matices completamente diferentes, ¿no? Sin embargo, en estos años, en los años 40 y 50, había una vida permanente. Nosotros